Buenas tardes, yo soy Erika Parra y en este video les voy a hablar sobre las habilidades necesarias para la redacción y comprensión de textos. En primer lugar tenemos los elementos prosódicos. La prosodia es la rama de la gramática que estudia la entonación, el acento y el ritmo, que incluye a su vez el timbre, las pausas y la velocidad de elocución. El análisis de los rasgos prosódicos de los sonidos de una lengua que permite caracterizar los fenómenos suprasegmentales, es decir, las partes en las que se divide la misma. El acento prosódico es la mayor intensidad con la que se pronuncia una sílaba de cada palabra. Esta sílaba se llama sílaba aguda. Este rasgo fónico permite distinguir una sílaba respecto a las otras, creando de esta manera un contraste entre sílabas tónicas y átonas, según el modo utilizado para poner en relieve una sílaba. El acento puede ser el resultado de una mayor intensidad, de una mayor duración o de una mayor altura tonal. Luego tenemos el volumen. El volumen es la percepción sonora que el ser humano tiene de la potencia de un determinado sonido. También está la entonación. Como fenómeno lingüístico está relacionada básicamente con la percepción a lo largo de un enunciado de los cambios de frecuencia de la vibración de las cuerdas vocales. Dichos cambios crean la melodía del discurso. Luego tenemos el ritmo. El ritmo es un rasgo prosódico determinado por la distribución de los acentos y de las pausas, así como los fenómenos de duración en general. En otras palabras, el ritmo organiza temporalmente las prominencias que participan en la estructuración prosódica de los enunciados. Luego tenemos el tono musical de la voz. Este se representa en el oído. La percepción de la frecuencia acústica es la mayor o menor altura de un sonido que lo distingue de cualquier otro. Pueden ser silencios sonoros o silencios en el discurso. Además de embellecer el habla, nos aportan dos cosas fundamentales. Primero, es que cada pausa supone una descontracción, por así decirlo, de los músculos, ya que el aparato fonador vuelve por un momento a la situación de reposo. Es el momento también de respirar. Y la segunda la encontramos en el interlocutor, el cual, si hacemos pequeñas pausas, le damos tiempo para ir comprendiendo el contenido de nuestro razonamiento, en lugar de abrumarlo con un montón de información a la vez. Luego tenemos las variaciones del tono en el tiempo y la melodía, la cual es un elemento que se manifiesta en el nivel del enunciado, en medida de numerosos elementos fónicos que se pronuncian en una unidad de tiempo determinada. Se expresa como el número de segmentos, sílabas o palabras producidas por unidad de tiempo, es decir, segundos o minutos. Luego tenemos lo que es la vocalización. Se asienta en el proceso de fonación, el cual es un trabajo muscular que es realizado para poder hacer la emisión de sonidos que resulten entendibles para los demás y que a partir de ello pueda mantenerse una comunicación de manera oral. A través de la fonación, los seres humanos podemos articular palabras. Luego tenemos la retórica. Es el arte del bien decir, de dar al lenguaje escrito o hablado la eficacia necesaria para deleitar, persuadir o conmover. Podemos decir en un sentido general que la retórica es cualquier proceso comunicativo ordenado que tenga como fin la persuasión del oyente.
Luego tenemos la oratoria, que es la materialización de la capacidad persuasiva presentada por la retórica y se concreta como un género literario específico, por ejemplo, en discursos, conferencias o sermones, etc. En pocas palabras, se denomina oratoria al arte de hablar con elocuencia. Mientras que la retórica es la teoría, la oratoria es la aplicación de la teoría de la retórica en un discurso concreto. Luego tenemos las microhabilidades necesarias para la expresión oral. Primero tenemos el reconocimiento de la información, es decir, reconocer los fonemas, monemas y palabras de la lengua. Luego tenemos la discriminación, las oposiciones fonológicas de la lengua, la selección, que es en primer lugar la capacidad de distinguir las palabras relevantes de un discurso de las que no lo son. Luego tenemos la habilidad de saber agrupar, es decir, agrupar los diversos elementos en unidades superiores de información. Interpretar significa comprender el contenido del discurso, comprender su intención y su propósito comunicativo, comprender el significado global y el mensaje específico, comprender las ideas principales, discriminar las informaciones relevantes de las irrelevantes, comprender los detalles o las ideas secundarias, relacionar las ideas importantes y los detalles, entender las presuposiciones, los sobreentendidos, las ambigüedades, las elipsis o los dobles sentidos. Tenemos la comprensión de la forma del discurso, es decir, comprender la estructura o la organización del discurso. También tenemos la identificación de las palabras que marcan la estructura del texto, la identificación de la variante de dialecto y el registro del discurso. Tenemos la captación del tono del discurso, notar las características acústicas del discurso o de la persona que lo da, la voz, la actitud del emisor, el ritmo, la entonación, las pausas y demás elementos que se mencionaron anteriormente. La anticipación, es decir, saber activar toda la información que tenemos sobre una persona o un tema para preparar la comprensión de un discurso de manera anticipada. Saber prever el tema, el lenguaje y el estilo del discurso. Saber anticipar lo que se va a decir a partir de lo que ya se ha dicho. Luego tenemos las inferencias. Saber inferir datos del emisor, edad, sexo, carácter, actitud, procedencia sociocultural, propósitos, etc. Saber extraer información del contexto comunicativo, la situación, el papel del emisor y del receptor, el tipo de comunicación, etc. Tenemos también saber interpretar los códigos no verbales, la mirada, la gesticulación, los movimientos, etc. Luego la retención, es decir, recordar palabras, frases e ideas para poder interpretarlas más adelante. Y retener en la memoria a largo plazo aspectos del discurso o las informaciones más relevantes, es decir, el tema y los datos básicos de este, o la situación y el propósito comunicativo o la estructura del discurso. También algunas palabras significativas. Luego tenemos el utilizar diversos tipos de memoria para retener información, la visual, la auditiva, etc. Como conclusión de este tema, y como se ha expuesto anteriormente, la capacidad de redactar e interpretar textos es en realidad un proceso más complejo y profundo de lo que pensamos, ya que en él intervienen una gran variedad de elementos psicológicos y cognitivos que deben agudizarse de antemano para poder llevar a cabo el proceso de redacción y comprensión de forma eficaz. De lo contrario, la redacción, comprensión e incluso la comunicación oral y escrita en general sería muy confusa. El ser humano ha evolucionado de tal manera que su entorno exigió de él un sistema de comunicación cada vez más complejo y completo.
Esto con el fin de satisfacer las necesidades comunicativas del hombre con sus congéneres en diversos contextos y para expresar diversas emociones, usando diversas señales, tonos, movimientos y expresiones faciales, las cuales no sabríamos utilizar sin poner en práctica las habilidades ya mencionadas. Eso es todo por este video. Muchas gracias por escuchar.